Chayo, bienvenidos a su primer programa del año, Ciencia Hoy. ¿Qué tal, Agustín? Bien, Carmen, los saluda su amigo Agustín Zúñiga Gamarra. ¿Listo para empezar el programa? Efectivamente, tenemos como tema de inicio del presente año un tema muy importante que tiene que ver con el agua, recurso indispensable para el desarrollo sostenible de los países. Como nosotros sabemos, o todos saben, estamos atravesando dificultades enormes en algunas zonas del país incluso y del mundo, de sobremanera por la escasez del agua. Vamos a dar unos temas que son extremadamente importantes y voy a tocar unas pinceladas iniciales para que nuestros amigos sepan de qué vamos a tratar. Yo quiero que antes de dar esas pinceladas, Agustín, hay que agradecer el premio, a lo cual nos hemos hecho acreedores este año. A ver. Amigos internautas, muchísimas gracias por su sintonía, su preferencia. Gracias a ustedes nos hemos hecho acreedores de este reconocimiento a la creatividad tecnológica RTV Lima, otorgada por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, Capítulo de Ingeniería Electrónica RTV Lima. Muchísimas gracias, amigos. En realidad este premio nos viene bien, es un estímulo importante para nosotros, para poder seguir en la tarea de difusión de la ciencia y la tecnología. Muchísimas gracias nuevamente por su preferencia y les deseamos a todos ustedes un año pleno de éxitos, muchas felicidades y nuevamente muy agradecida por el premio. Y también hay que decir que nos sigan enviando sus comentarios, sus mensajes en la línea que tenemos aquí en el programa y lo recibiremos con mucho aprecio porque es un estímulo también para mantenernos permanentemente en comunicación. Así es, Agustín. ¿Empezamos con el programa? Sí, estábamos tratando de situar a nuestra querida audiencia sobre el tema que vamos a tratar y le quería dar unas pinceladas de lo que es el mundo hoy en día. Sabemos que las necesidades de agua se incrementan a mucho más del doble de la tasa de crecimiento demográfico. Por tanto, se requiere de mucha agua y ya existe escasez en algunas partes del mundo. A pesar de que el mundo tiene casi las 2/3 partes de agua, sin embargo, como contrasentido, nos dice que el agua potable no es sino el 0.1% de ese total de agua. Lo que esa escasez genera, enfermedades, miseria, hoy en día a casi 1.500 millones de personas. Para señalar una cifra de la FAO, dada el 2007, nos dice que alrededor de 1.800 millones de personas vivirán en países donde el agua escasea drásticamente por el año 2025. Este es el tema que vamos a tratar. Tú dirás, ¿quién es nuestro invitado, Carmencita? Así es. Para tratar este tema hemos invitado al ingeniero Fernando del Río Cotrina, presidente del Centro de Ingeniería del Agua del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima. Como dijo Agustín, la comunidad científica, la población en general está preocupada por este tema del agua. En realidad hemos querido iniciar este programa porque nos parece un tema muy importante, ya que es un valioso recurso hídrico que es esencial para todas las formas de vida en la Tierra. Por lo tanto, si en el pasado pensábamos que esto era una fuente inagotable, hoy en día este recurso valiosísimo, fuente de vida en el mundo, va a ser producto de grandes conflictos, va a ser producto de grandes guerras, si no sabemos aprovecharla. No la derrochemos. Vamos a crear un poquito con este programa vamos a tratar de concientizar a las personas para que ahorren el agua, no la derrochen y hagan un buen uso de ella. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con el ingeniero Fernando del Río, quien nos va a hablar acerca de este tema. Bueno, síganos en Ciencia Hoy, aquí en rtvciblima.com. Bien, amigos, nos encontramos con nuestro invitado de esta tarde, el ingeniero Fernando del Río. El ingeniero Fernando del Río es un profesional con 15 años de experiencia ejecutando diversos proyectos y obras de infraestructura civil a lo largo del territorio nacional, habiendo trabajado en los últimos 10 años para el sector público en entidades como la Municipalidad Metropolitana de Lima, el ACTAR, Callao, Foncodes y el Instituto Nacional de Defensa Civil, ocupando durante 4 años y medio el cargo de gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de Bellavista, cumpliendo la gestión del desarrollo de la ciudad en la promoción y ejecución de las obras urbano del distrito, habiendo ocupado las presidencias de la Comisión Previsora de Proyectos, Comité Especial Permanente de Ejecución de Obras, Comité de Habilitaciones Urbanas, Comisión de Presupuesto del municipio, etc. Asimismo, en enero del 2010 fue elegido como presidente del Centro de Ingeniería del Agua del Colegio de Ingenieros del Perú,
Consejo Departamental de Lima, en la cual se viene dictando cursos, conferencias, notas de prensa en temas relacionados al ahorro, contaminación y correcta utilización del agua, incidiendo principalmente en hacer que los gobiernos locales y provinciales utilicen el agua de regadío y residuales previamente tratadas para el riego de parques y jardines y no agua potable. Ingeniero del Río, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Carmencita, es un gusto estar con ustedes y estoy a disposición, ¿no?, para todos los temas para este tema principal que queramos tratar. Bueno, ingeniero, las preguntas van enfocadas a la problemática del agua, que usted sabe, este recurso valiosísimo hoy en día ya es un tema de discusión de grandes foros y debates, porque la preocupación en el mundo existe sobre este tema, ¿verdad? ¿Cuáles serían los principales problemas con respecto a la distribución del uso del agua, tanto a nivel nacional como internacional? Sí, bueno, el tema del agua es un tema que en este momento se está discutiendo a nivel mundial. El principal problema del agua es su desigual distribución. Del total del agua que existe en el planeta, solo el 2.5% constituye agua dulce, pero más aún, solamente se puede contar no llegamos ni a más del 1% de esta agua que se puede utilizar para atender la necesidad de las poblaciones. Entonces, ya hace muchos años las Naciones Unidas y las entidades que están imbuidas en el tema del agua han lanzado una alerta a nivel mundial, en la cual han puesto como prioridad principal el tema del abastecimiento del agua potable y su saneamiento. Ahora, el tema a nivel de los países que tienen este problema es que muchos de ellos no aceptan hasta ahora o no quieren entender que el agua no es infinita. Entonces, de por ella estamos partiendo con un problema, estamos hablando de un tema de cultura. En estos momentos, como te has dado cuenta, existe una competencia fuerte entre la agricultura, la industria y las metrópolis por el tema del consumo, por el consumo de agua. Entonces, esto está generando una sobreexplotación de este recurso, está generando también conflictos sociales por la pertenencia del agua y en general lo único que está generando que cada vez tengamos menor cantidad de agua y que este consumo sea cada vez más oneroso. La realidad sí es preocupante, ingeniero. ¿Existen algunos patrones de consumo con respecto a la geografía de los países que consumen mayor o menor cantidad de agua? Definitivamente la ubicación geográfica de los países influye en el tema del abastecimiento. Tenemos un caso muy dramático en el África del Norte, en el África subsahariana, que se le conoce comúnmente, en el cual el 40% de la población no cuenta con este recurso. O sea, ya es un problema muy serio. Claro. Estamos hablando de una estimado de población de 884 millones de personas a nivel mundial que no cuentan con este recurso. Y hablamos de 2.600 millones de personas que no tienen las condiciones básicas de saneamiento, lo cual nos produce graves problemas en la salud mundial, ¿no? De acuerdo a los informes de la Organización Mundial de la Salud y al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que es el UNICEF. Ingeniero, dígame, ¿cuáles son los hábitos más comunes en los cuales en nuestro país derrochamos el agua, no la aprovechamos bien, la despilfarramos? Esa es una buena pregunta, Carmen, y aunque no lo creamos, el principal problema que tiene la población es la educación. Hasta la población derrocha el agua de manera, la deja pasar, la utiliza de manera muy ineficiente. Hay muchas fugas en los sanitarios, que es la principal causa de las fugas, en malos hábitos de aseo. Deja correr el agua al momento de afeitarse, al momento de lavar la ropa. No nos damos cuenta que muchas personas no tenemos el agua, hay otras que la estamos desperdiciando. Pero no solamente es esto. De acuerdo al informe de las UNAS, el 40% del agua que se distribuye en Lima se pierden por fugas de las redes. Eso quiere decir que las empresas prestadoras de este servicio, podemos mencionar a Sedapal, por ejemplo, tienen redes de agua muy antiguas
que ya que presentan fugas constantemente y que nos están generando un problema. Justamente nosotros como Centro de Ingeniería del Agua, el año pasado, a mediados del año pasado, hicimos una conferencia sobre tecnologías de electrofusión para tuberías de saneamiento. ¿Cuál es la finalidad? Justamente las mayores fugas se producen en las uniones. Con esta tecnología nosotros, ¿qué hacemos? Mediante energía eléctrica fusionamos, es como que hacemos un solo tubo y el porcentaje de desperdicio es 0%. Ese es uno de los aportes del Centro de Ingeniería y del Colegio de Ingenieros para ver este problema. Y por último, perdóname, este aporte, antes que me diga la última parte, este aporte de electrofusión está al servicio del país. ¿Se puede venir al Centro de Ingeniería y tomar ese proyecto o ejecutarlo? ¿Cómo se trabaja? Por supuesto, no solo es eso, también tenemos, hicimos una demostración teórico-práctico, trajimos tuberías, trajimos una empresa que se encarga de este trabajo, porque estas tuberías, por lo general la tecnología se utiliza para el gas, porque el gas es muy delicado, pero en este caso también utilizamos almacenamiento para evitar el tema de fugas a futuro. Las tuberías pueden durar 50, 100 años. Y tenemos un video también que hemos grabado de esta conferencia, que está acá en Radio Televisión. Sí. Está a la venta para todas las empresas, personas interesadas en adquirirlo, y pueden acercarse a los bienes de ingeniería. Gustosamente le podemos también dar una copia. ¿No tiene un costo adicional? El costo es mínimo, solamente se cubre el gasto de reproducción, que no alcanza, no llega ni a los 10 soles. ¿No? Sí, es un DVD. Realmente un buen aporte. Sí, y justo también hay algo que también hay que mencionar sobre este tema de los hábitos o los malos hábitos. Así es. Los gobiernos locales, provinciales y regionales hacen el riego de sus áreas verdes con agua potable, lo cual es inconcebible en estas épocas. ¿Por qué? Porque no se puede desperdiciar agua potable. Tú sabes, Carmen, el costo que se utiliza para potabilizar el agua y ir a los jardines y desperdiciarlo. Para esto, como mencionaremos más adelante, existen plantas de tratamiento de aguas residuales que se utilizan a nivel mundial a un costo muy bajo que puede resolver esta problemática. Ah, interesante, ingeniero. Me parece muy interesante eso de de la reproducción que se puede hacer a bajo costo de lo que acaban de desarrollar. Es muy, muy interesante. Dígame, ingeniero, ¿cuál es la función de la ley de aguas en nuestro país? ¿Puede hablarnos un poquito de esta ley? Bueno, ya anteriormente existía una ley de aguas, pero que bueno, ha pasado el tiempo y ahora tenemos otra problemática. Venimos de un país que prácticamente ha vivido digamos, acondicionado del Estado con empresas estratégicas a un sistema que se ha privatizado casi por completo. Pasamos a economías diferentes. La ley 29338, la ley de recursos hídricos, tiene como función primordial regular el uso y la gestión integrada del agua. Dentro de las innovaciones más importantes de esta ley, se tiene la creación de la autoridad del agua, que es la encargada como ente rector máxima de elaborar las técnicas normativas de todo el sistema integral de gestión de recursos hídricos, con las otras entidades. Hablamos de la Junta de Comité de Riego, hablamos de las empresas prestadoras de servicio, y cuya función principal tiene dos funciones principales: la de establecer el uso del derecho del agua para los futuros proyectos, concesiones que puedan venir al país, y sobre la servidumbre. En este caso hablamos de la servidumbre en el caso de la agricultura. Otro alcance importante de esta ley, que queda claramente definido que no existe propiedad privada sobre el agua, por ser un bien de dominio público. Yo creo que eso está perfectamente definido. El agua es de todo, es un bien público y pertenece a todos los peruanos. Dígame, ingeniero, en la agricultura tiene un sistema eficiente de ahorro del agua, o es un sistema que derroche el agua? A ver, vamos por partes. Cuando mencionamos que el 1% del agua que existe en el mundo se constituye agua dulce, debo mencionar que la gran mayoría de esta agua se utiliza para la agricultura. Eso es innegable. Eso siempre, prácticamente el agua que utilizamos a nivel mundial es para usos agrícolas. Ahora, el tema de la agricultura a nivel mundial es que es muy poco eficiente, es muy subvencionada por los gobiernos,
porque inclusive se invierte bastante dinero generando pues presas, represas, infraestructura de riego, pero en la práctica hay un desperdicio muy grande de agua por la agricultura. En algunos casos es dramático, llegamos hasta el 60% del agua que captamos. Es cierto que la agricultura siempre va a gastar agua, a utilizar agua, ¿no? Pero estamos teniendo porcentajes muy altos de desperdicio de agua que se vuelven a la cuenca, porque hay que entender que el agua, captar agua, tiene un costo. Así es. Y volverlo a derrocharlo y verterlo sobre el mismo río ya nos genera un problema. La situación de la agricultura en el Perú es similar a la problemática mundial. Por ejemplo, comentamos que existen muchos riegos, como el arroz, que utiliza grandes cantidades de agua y existe mucha pérdida, pero no solamente el problema es que se utiliza demasiada agua, el problema es que el arroz en los últimos años es un producto que tiene una sobreproducción. Es decir, que prácticamente los agricultores están utilizando el arroz como una economía para subsistir o a pérdida. Otro problema grave también es el riego en las zonas costeras, por ejemplo, con agua de regadío. Aguas de desagüe, aguas residuales, mejor dicho, exacto, ¿no? Que nos están generando problemas de contaminación y problemas a la salud. Entonces, creemos que acá hay dos cosas principales. Uno es hacer conciencia con los agricultores, hacerles cambiar la manera de pensar de ellos. Sensibilizarlos un poco. No, es muy difícil, ellos tienen ya hábitos ancestrales de cultivo, si han cultivado papa toda su vida. El problema es cómo hacerles cambiar estos cultivos por otros cultivos que no sean más necesarios y que utilicen menos agua. Entonces también es función del Estado invertir mucho en desarrollo de capacidades y nuevas tecnologías para lo concerniente para el consumo de agua para riego. Con respecto a las grandes zonas urbanas, ingeniero, dígame, el control de fugas en el sistema de alimentación de agua y el consumo clandestino, ¿son problemas de consideración o no se los considera en este caso? Bueno, ya habíamos comentado un poco el problema de los malos hábitos, digamos, ¿no? Claro. Que no solamente le cae a nuestros ciudadanos, a la población, también le cae a las empresas prestadoras de servicio y al mismo gobierno, ¿no? Los gobiernos locales. Claro. También podríamos mencionar un tema de las conexiones, de las fugas. Actualmente existen alrededor de 30.000 conexiones clandestinas a nivel nacional, a nivel solamente Lima metropolitana. Entonces, también es cierto que mucho de este problema se debe a un tema legal. ¿Por qué? Porque una de las condiciones para tener acceso al suministro de agua está referido al tema de la propiedad. Mucha gente que habita acá en la costa, habita en asentamientos humanos, tienen la posesión del terreno pero no tienen la propiedad. Entonces es muy importante trabajar en el tema de la formalización. Claro. Pero también es cierto que la ley debería ser un poco más flexible. Y yo le comento porque es un tema que lo hemos vivido en los gobiernos locales, que me ha tocado la suerte de estar como funcionario. Por eso que muchos barrios enteros quieren poner agua, pero no se puede, y la municipalidad tampoco quiere comprometerse a darles una constancia y posesión si es que no sale de manera legal, judicial. Ahora, pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que muchas empresas son las que se conectan clandestinamente a la red. Estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de centros de recreación, estamos hablando de piscinas, estamos hablando de hoteles, que son los principales evasores con Sedapal. Y lo último que te va a sorprender, se ha detectado, y esto también por un informe que ha elaborado Sedapal, que muchos gobiernos locales, hablo siempre locales, municipalidades, provinciales y regionales, utilizan conexiones clandestinas para regar sus parques. Y, imagínate, o sea, de nosotros no solamente se está regando con agua potable, que estamos gastando recursos, estamos botando dinero, estamos desperdiciando agua. También se están conectando clandestinamente a las redes de agua para regar los parques donde ellos deberían asumir los costos. Entonces creemos que las autoridades debemos dar el ejemplo. Y en este caso no lo están haciendo. No lo están haciendo. Que es cierto, hay ingeniero, que en la región el promedio de consumo de agua en la región latinoamericana sobre todo es de 350 litros por persona. Los europeos consumen unos 150 litros por persona y los chinos 80 litros por persona. O sea, los latinoamericanos somos más derrochadores de agua.
Claro, el tema ahí principalmente es por la disponibilidad de agua que tenemos en Latinoamérica. Estábamos comentando que tanto Canadá como Brasil son los países que tienen mayor cantidad de agua. El Perú ocupa el puesto 17, Paraguay el puesto 19, ¿no? Entonces queremos decir que en Latinoamérica tenemos este recurso, pero también es cierto que en Brasil existen muchos millones de personas que no tienen acceso al agua. ¿Por qué? Porque el problema no es tanto la disponibilidad del agua. El problema principal radica en la mala distribución del agua y la ineficacia, la ineficiencia en este sistema. Ingeniero, es cierto que el agua se va a vender a futuro en envases y va a ser en pequeñas cantidades. ¿Qué nos depara el futuro? A ver, Carmencita, yo creo que el futuro es hoy, como ciencia hoy, este programa que hoy día nos está cogiendo. Hoy día tú sales, después de esta entrevista vas a estar acalorada probablemente por todas las luces, los flashes, sales afuera y te venden una botella de medio litro de agua a un sol. Ya se está vendiendo bajo este tema de que ahorita nos venden el agua a un sol. Espérate pasar un tiempo más y de repente te quieres dar un duchazo, te va a costar por lo menos 15 soles, comprarte 20 litros de agua. Dios, sí, ese es un tema preocupante porque esto quiere decir que el agua es un recurso estratégico y ahora, ojo, se está volviendo un negocio. Estamos hablando que estas empresas que venden agua están teniendo márgenes mayores de utilidades que las propias empresas farmacéuticas a nivel mundial. Es algo que no lo estamos viendo. Y esto porque a partir del año 2001 la Organización Mundial del Comercio indicó que se trabaje bastante en la utilización de recursos naturales como el agua y la liberación de los recursos de salud pública para la parte privada. Es cierto que el agua hoy en día se considera un recurso económico del mismo valor que los minerales y que debe ser administrada racionalmente. Mira, te tengo un caso, por ejemplo, en el año 2000, por ejemplo, en el año 70, en el mundo se vendieron 1.000 millones de litros de agua. ¿Ya? En el año 2000, de 1.000 pasamos a 84.000 millones. Estamos hablando de ganancias que alcanzan los 2.200 1.000 millones de dólares. Imagínese. Entonces, consideramos que el agua debe ser como prioridad número 1 en el siglo XXI. Porque, como vemos, el agua está teniendo ya un valor agregado muy claro, porque no solamente utilizamos el agua para consumo, utilizamos el agua para la industria, utilizamos el agua para el riego. Es decir, si es que los gobiernos no toman la decisión, los estados, de tener este recurso estratégico para administrarlo y sobre todo tener el control, creemos que vamos a tener problemas muy serios a futuro. Así es, ingeniero. En el 2000 se reunieron 160 gobiernos en La Haya, en Ámsterdam, Holanda, y acordaron que el agua hoy en día se considera ya una necesidad humana, no un derecho del hombre. ¿Qué opina usted con relación a eso? Bueno, aquí hay un tema, Carmencita, que podemos entrar en cierta discrepancia. Hay que definir qué es como necesidad humana o un derecho. Recuerda que el derecho es una herramienta legal que te da derecho a una propiedad. De repente este tema, como lo hemos estado analizando, deberíamos de repente tratarlo más con un abogado o con la parte legal, pero la experiencia que tenemos nosotros y que tengo en este caso es no. El agua, de por sí la Constitución ampara el derecho del agua. Tanto el agua es un derecho tanto para la salud como un derecho de las personas. Y nosotros debemos involucrar el agua en este tema. ¿Por qué te digo? Porque nosotros siempre, puede ser una necesidad, pero tú puedes tener una necesidad de agua, vas a una tienda y te sacas un envase de agua y te prestas. Pero si es un tema de derecho, eso significa que nadie a ti te puede negar el agua. Lo que va al tema de La Haya, lo que se refiere en este tema, ¿por qué lo pone como una necesidad humana? Porque se está ocurriendo que a nivel mundial se están privatizando los servicios de agua. Entonces ellos, en vista de esta necesidad, no señores, paremos la mano. Ahorita este es un tema de necesidad humana, no se puede conversar con el agua.
pero tenemos que tener mucho cuidado. Ya estamos hablando que en los próximos años podemos tener más del 50% de los grandes recursos de agua que puedan estar privatizadas. Eso realmente es preocupante. Ingeniero, hasta aquí, muchísimas gracias por su aporte. Vamos a darle pase a nuestro amigo, compañero de trabajo, de ciencia hoy, el doctor Agustín Zúñiga Gamarra, quien continuará con la entrevista a nuestro invitado de esta tarde, el ingeniero Fernando del Río Cotrina, presidente del capítulo del agua. Hacemos una breve pausa y regresamos aquí en su programa Ciencia Hoy. Continuamos con la entrevista al ingeniero Fernando del Río, presidente del Centro de Ingeniería del Agua. Ingeniero, vamos a tratar en esta segunda parte de ver el recorrido del agua y las tecnologías que hay al respecto. Para el público común que nos está viendo, no especializado, considera que el agua que bebemos, el agua dulce, que usted ha dicho que es del orden del 1% a lo sumo que disponemos a nivel mundial, aun cuando la Tierra tiene 2/3 partes de esa agua, la mayor cantidad entonces es agua del océano. Correcto. Diría, pensamos que el agua viene del deshielo y que los ríos que nos proveen el agua vendrían de ahí, es una de las mayores fuentes. Entonces, si hacemos el recorrido desde arriba, desde el punto de vista de la tecnología, ¿qué hacemos para que la mayor cantidad de agua que viene desde allá llegue hasta los poblados? ¿Qué tecnologías se usa para que sea más eficiente la llegada del agua acá? Claro, buenas tardes, es un honor estar con usted. Bueno, lo principal acá, el tema es, hablando del recorrido del agua, el tema, bueno, se conocen ya las técnicas conocidas de captación, de represamiento, etcétera. El tema acá viene a ser, durante todo el recorrido, es que toda esta agua, el uso que se le da al agua. Pero ¿cuál sería el problema de que el agua no llegue a la mayor cantidad acá? Bueno, no, el problema que no llega es que por lo general, por ejemplo, si tratamos de la costa, sí que tenemos un ciclo irregular de precipitaciones. Eso quiere decir que nosotros tenemos meses que tenemos gran cantidad de agua. Pero por ser estas cuencas con demasiada pendiente, nos generan problemas de erosión, nos generan problemas de inclusive de inundaciones, de crecida, pero el resto del año los ríos se secan. Entonces el problema que tenemos ahí es que si no captamos el agua con algunos reservorios, con algunas presas, exacto, es la única manera que tenemos para almacenar. Otro también de los temas es los acuíferos. Es cierto que en esta época de crecidas se recargan los acuíferos. El problema que viene es la sobreexplotación de estos acuíferos. Y ojo, estamos hablando que a nivel de Lima metropolitana, tanto ha sido la sobreexplotación que muchos de esos acuíferos se han perdido y otros han reducido su nivel de tal manera que se han empezado a llenar de sal. Estamos hablando de un proceso de salinización. Increíble. Hay una pregunta interesante sobre lo que son los acuíferos. Uno puede interpretar como que en el subsuelo o el subterráneo, de dos maneras, hay una especie de lechos de ríos internos que podrían haberse quedado sin agua porque desde arriba no llegó a tiempo o se fueron a otros lugares. Esa es una. La otra sería que hay una especie de lagunas en el subsuelo que deberíamos mantenerlas o se pierden definitivamente los posibles. No, este es un tema de ingeniería. Todo acuífero se puede utilizar, pero debe utilizarse racionalmente. O sea, nosotros podemos consumir cierta cantidad de agua, pero no debemos sobrepasar los niveles mínimos porque una vez que baja a un nivel estándar, digamos, cuando vienen las crecidas se vuelve a recargar. Entonces tenemos agua de manera permanente. El problema es cuando bajamos de estos niveles, el agua simplemente se va. Algunas técnicas para identificar si estamos o no en el nivel adecuado de los acuíferos para no seguir usando. ¿Hay algunas técnicas? Sí, existen diversas técnicas, más que nada de medición. Acá el problema principal es que tenemos una expansión urbana muy agresiva.
Entonces cualquier tecnología que utilicemos, en este caso solamente haríamos controlar. Yo más bien iría por el otro tema. Ya, a ver. Iríamos, por ejemplo, el agua que estamos utilizando ahora, por ejemplo, estamos regando parques, jardines, áreas verdes con agua potable. Es desperdiciar el agua, ¿no? Deberíamos implementar gran cantidad de plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué? Porque el agua, para que sea potable, tiene un mayor costo porque se van utilizando diversas etapas. Pero en este caso, para tener un agua para riego, no necesitamos pasar todas las etapas, basta que no tenga materia orgánicas de acuerdo a los límites permisibles que nos dan, pues, digamos, los parámetros de agua para estos casos, y se pueden utilizar, nos sale un menor costo. Más o menos, por ejemplo, le doy una idea. Si el agua que Sedapal nos puede vender para regar parques alcanza los 3 soles 50, utilizando esta tecnología podemos conseguir agua que no debe llegar ni al sol 50, por ejemplo. A nivel de Lima metropolitana se sabe que hay algunos distritos, caso San Borja creo, que tienen algunos mensajes que dicen: esta agua que se riega a los parques es agua tratada. ¿En qué distritos se tiene implementar este tipo de tecnologías? San Borja es uno de los que está liderando. También otro distrito que utiliza es San Miguel. Ahora, también es cierto que tenemos que promover nosotros, estamos dejando de utilizar agua también de regadío. Es algo que hace muchos años que cierran los ríos de los excedentes de agua que no se están utilizando por diversos motivos. No entendemos las razones por las cuales se pierde agua de regadío. San Borja riega con agua de regadío, por ejemplo. Lima también riega el parque con agua de regadío. El circuito mágico del agua, por ejemplo, gran parte del riego se hace de sus áreas verdes, se utilizan agua de regadío. Entonces estamos desperdiciando el agua teniéndola. Ahora, el uso, hay unas estadísticas que yo estaba viendo que han hecho estudios relacionados con la cultura de la persona que tenemos del uso del agua. Entonces, para tocar ese tema, por decir, se pregunta a la gente si cree que el agua desaparecería, ¿no? Entonces, otra, si el medio ambiente influye en el agua. Hay algunos resultados que dirían que la gente de provincias tiene mucho más elevado su sentido de apreciación hacia esa agua que los limeños. ¿Qué opina eso al respecto? ¿Cómo está el grado de cultura por el agua en Lima, en el Perú en general? Bueno, a nivel general ese es cierto, ¿no? En la región de los Andes ya el agua es como una cultura para ellos. Inclusive al igual que le rinden un pago a la tierra, también ellos tienen mucha consideración por el agua. Ellos utilizan lo que pasa es que en las zonas andinas, por lo general, tienen el recurso. El problema viene en las zonas costeras, en las partes las partes desérticas, porque nosotros conocemos Lima, pero no conocemos las provincias de Lima. He tenido la oportunidad por mi trabajo de viajar por todo Lima, por ejemplo, y conozco zonas en las cuales completamente desérticas. Tanto es así que existe agricultura, pero inclusive para que una persona pueda llevar agua a su casa tiene que caminar unos 2-3 kilómetros para tener un balde de agua, por ejemplo. Entonces, como el tema ahí es que nosotros a nivel de Lima no existe una cultura del agua. Creo que ellos piensan que el agua siempre se va a renovar. Es cierto, existe el ciclo del agua. El tema no es que no exista el agua, el problema es el agua dulce, porque mientras más agua desperdiciemos las estamos echando al mar, y entonces cada vez con estos cambios climáticos y todo lo demás va a ser más difícil conseguir este recurso. Así es. Desde el punto de vista del recurso, entonces, durante la entrevista que estamos tocando, hemos tocado la disponibilidad, ¿correcto? Luego, estamos también tocando ahora, como usted lo ha dicho, el cambio climático, al recurso, el agua tratado como recurso, y luego tratamos el agua como servicio. Durante esta parte, digamos, para concluir, la parte de recursos, tenemos que también que ver la contaminación de las fuentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué manera se contamina el agua? Y si tenemos o no disposiciones legales para exigir que eso no ocurra.
Efectivamente, el problema que tienen las grandes ciudades es que contaminamos los ríos, echamos la basura, muchas veces a lo largo de toda la cuenca del río Rima también la gente se conecta a los desagües, se conecta, la gran industria está contaminando. Las personas que fabrican pantalones, las empresas que hacen la manufactura, utilizan tintes químicos y todo esto no lo están tratando, y ese es un tema que justamente se nos había pasado. Y hay una responsabilidad grande siempre digo que las ciudades se basan en sus gobiernos locales, provinciales y regionales, son ellos los que deben hacer esta fiscalización. A través de la Ley de Recursos Hídricos recientemente aprobada también existen sanciones pecuniarias para este caso. Las más leves, bueno, hablan de trabajo comunitario, pero también existen sanciones económicas que van desde la mitad de una UIT hasta las 10.000 UIT, estamos hablando de algo de 36 millones de soles. Ahora el tema es, ¿será suficiente, será efectivo estas sanciones? Hay que tener presente que viene la parte legal. Igual que pasa con el tema de las empresas de telecomunicaciones, nosotros les aplicamos una multa a una empresa, por ejemplo, que me está contaminando. Ya le ponemos la multa máxima, pero ellos primeramente van a agotar la vía administrativa. Y una vez que agoten la vía administrativa se van a ir a la vía judicial. Pueden pasar 1 o 2 años hasta que se resuelva el caso. Y lamentablemente puede salir un juez, puede salir un juzgado que le dé una acción de amparo y dice, bueno señor, mientras no se resuelva, esto de acá queda, usted sigue utilizando el recurso. Entonces, no, queremos que existe ahí un vacío que debería trabajarse, en el cual inmediatamente que se detecte un problema, haya una medida en el cual se interviene estas estructuras que están, o estas empresas que están contaminando, mientras se resuelve el problema. O se llega a una solución consensuada, ¿no? Que puede ser una conciliación. Cuando hablamos también de agua como recurso, ahora casi la gente ya se ha dado cuenta, mediante las comunicaciones internacionales que tenemos por televisión, cable y todo eso, los efectos del cambio climático. ¿Nos podría citar algunos ejemplos claros de cómo el cambio climático afectaría el recurso agua para la gente en el consumo? ¿Cómo se vería? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, de acá a unos años? Claro, estamos pasando una etapa que se le llama un efecto invernadero. ¿Qué significa? Que estamos teniendo mayor radiación solar, mayor efecto. Sucede que el problema principal está afectando a los glaciales. Hay que recordar que cuando mencionamos al inicio del programa que solamente el 2.5% de los recursos agua dulce y 1% es lo que por lo general se puede utilizar. Estamos hablando de los glaciales, estamos hablando de las aguas subterráneas, estamos hablando de las lagunas, por ejemplo, ¿no? Y hay agua que, por ejemplo, es digamos, perpetua, digamos. Pero al afectarse los glaciales, inclusive ya hay un problema que está ocurriendo en varios glaciales acá en el callejón de Huaylas, que se están yendo. Es un agua que no se va a renovar. Entonces estamos reduciendo nuestro consumo, nuestras reservas de agua dulce. Por eso que nosotros hemos planteado, por ejemplo, como una medida efectiva como Centro de Ingeniería del Agua, es hacer al menos la que se utilice las aguas residuales para todo lo que, no solamente hacer el riego, por ejemplo, de parques y jardines, sino ver la posibilidad de utilizar esta agua mediante concesiones a nivel general, a nivel tanto en Lima como en provincias, hacer concesiones, crear parques ecológicos para ir renovando nuestras áreas, nuestros bosques, nuestra vegetación. Ese es un poquito que queremos ser, queremos intervenir de manera efectiva y no ser un centro que solamente actúe de manera, digamos, teórica, porque al final la problemática la conocemos. El tema es qué estamos haciendo y qué vamos a hacer para solucionarlo. Ahora, si vamos ahora a tocar le digo que en lo que es contaminación, para pasar a otro tema, de las fuentes principales, no sé si hay dispositivos creativos, porque nosotros que conocemos un poco de algunas tecnologías de mejorar el agua, se hacen por técnicas de radiaciones, ¿no? Por ejemplo, yo imaginaba, decía, ¿por qué una ciudad con más de 5.000 habitantes debería tener un dispositivo tal
que no se debería echar a ningún río que esté a su alrededor aguas empleadas o usadas o servidas sin una previa tratamiento. Un tratamiento, correcto. Ahora, ¿qué fuentes de tratamiento de agua usted conoce para estas pequeñas ciudades? Digamos, ¿ahí qué tecnologías se podrían usar? Existen varias, ¿no? Desde la captación, que inclusive se puede tener agua y trabajar con algunos paneles solares, por ejemplo, para el tema de energía cuando queremos hacer unas pequeñas plantas de tratamiento. Pero también existimos, por ejemplo, los famosos PETAR que se conocen, ¿no? Las plantas de tratamiento de aguas residuales, en el cual todo el agua que se saca de los desagües se hace un tratamiento para niveles al menos que se pueden utilizar para tanto para riego de áreas verdes como para la agricultura. Ahora, ¿qué porcentaje, digamos, en el departamento, cualquiera de los departamentos, un departamento tiene, o región, digamos que tiene unas 20 provincias, y cada provincia no baja de 5.000 habitantes? Así, a grosso modo, ¿cuántas provincias tienen tratamiento de agua en sus ciudades? En las capitales de provincia, por ejemplo. Sí, por lo general es a nivel nacional las empresas prestadoras de servicio de saneamiento. La única que le podríamos decir que es realmente eficiente puede ser Sedapal, y todavía entre comillas que hablamos de un 40% de desperdicio de las redes, ¿no? Me ha tocado la ocasión estar en varias provincias, saliendo acá nomás de Lima, acá en Chosica, acá en Huancayo, que hay un grave problema de contaminación, que no se hace el tratamiento adecuado por la administración del agua. Lamentablemente los gobiernos locales son malos administradores del agua. Entonces, ¿cuál es la idea, no? Sabemos que un gobierno local no puede de por sí solo, por sus limitaciones en recursos, pero creemos que viendo algunas concesiones, por ejemplo, en el tema de las aguas residuales, yo creo que sí deberíamos concesionar. Hay muchas empresas, hemos conversado, hemos tratado con ellos, que utilizan diversas tecnologías, inclusive tuvimos una conferencia, un tratamiento ecológico, biológico de aguas residuales, trabajando con una bacteria que se llama el DAC1, y que se hace esta agua, simplemente se le echa esta bacteria a una pequeña planta de tratamiento y el agua inmediatamente ya está potabilizada. Bueno, no potabilizada, pero sí para usarlo para los desagües de los baños, para utilizar para lavarse las manos, y son económicas, porque ellos también, al igual que ellos sacan un costo por metro cúbico que es mucho menor a lo que nos costaría con agua potable. Entonces, una alianza estratégica, gobierno local, regional, provincial o regional, colegio de ingenieros que esté asesorando, porque hablamos de tecnologías nuevas, y la empresa privada en estos casos, porque para ellos les conviene, y a nosotros nos conviene todo lo que son las excretas, todo lo que son los desagües, nos conviene tratarlos, porque así tendríamos agua limpia que podamos utilizar y descargar a los océanos. Ahora, cuando hablamos ahora el agua como servicio, en el agua como servicio acá tengo algunas anotaciones que tienen que ver con servicio que genera un agua de calidad, genera buena salud, ¿no es cierto? Pero tiene los problemas ahora de gestión, ¿no es cierto? Problemas de costo, de derroche, etc. Yo quisiera que toquemos ahora este asunto. ¿Qué pasa con ciudades que están, o ciudades o regiones o otras que están en las partes bajas, por ejemplo, del lugar donde el discurrir del agua llega de alguien que está en la parte superior, por ejemplo, y dice, yo quiero usarlo para tal o cual, y las zonas que están debajo esperarían que el otro concluya el uso, o le dé mal uso incluso, y vienen los líos terribles. ¿Cómo se está conflictuando, o cómo están ahorita el nivel de conflictos que se pueden prever a futuro? En Perú, en la zona sur, ya hay atisbos, no sé, ¿no?, entre Tacna, Moquegua, Puno, y de repente aparece Chile. ¿Cómo está configurándose esos asuntos que, bueno, le preocupa a la gente? Es un tema preocupante, ¿no? El tema es, no deberíamos tener este problema de agua a nivel en el país, por ejemplo, ¿no? Uno de los principales problemas, como sabemos, es la centralización que tenemos. Pero bien, ya tenemos la centralización, ¿qué debemos hacer? Se tiene que invertir en todo lo que son pequeñas plantas de tratamiento. Yo creo que nos estamos olvidando, solamente queremos que una gran empresa solamente maneje, ¿no? Empresas grandes manejen toda la gestión del agua, pero no debería ser así. Estamos conversando, inclusive, por ejemplo, este tratamiento que se utiliza con bacterias,
ya va a llegar el momento que se va también a utilizar estas bacterias para consumo de agua, para consumo humano. Ya en otros países ya se está logrando, por ejemplo. Entonces, el tema parte por tecnología. Yo creo que acá lo principal es el tema de la tecnología, la correcta difusión y sobre todo que el Estado peruano intervenga y dé una promoción verdadera sobre estos temas. No, hay que recordar que, por ejemplo, se ha concesionado la planta de tratamiento de Taboada, acá en el Callao, el colector de La Chira, pero son solamente sistemas primarios. ¿Qué quiere decir de tratamiento? Quiere decir que el agua se le da un tratamiento inicial y con un emisor submarino se desvía varios kilómetros mar adentro, para que de manera natural estas aguas se vayan limpiando. Pero, ¿qué sucede? O sea, con esto no estamos solucionando un problema de contaminación, pero ¿qué hacemos? ¿Por qué tenemos que botar esa agua? ¿Por qué necesitamos un tratamiento secundario, terciario para reutilizar esas aguas? ¿No? Una de las ideas, por ejemplo, que teníamos nosotros es con algunos gobiernos, en este caso provinciales, ¿no? Implementar algunos planes de tratamientos estratégicas en algunos conos de la ciudad para que mediante camiones cisternas se puedan distribuir y vender, porque al final, ¿qué prefiero yo como alcalde? ¿Comprar agua a Sedapal que me cuesta 3 soles 50, 4 soles o comprarla a 1 sol? A 1 sol 20. Yo creo que la pregunta, o sea, se responde por sí sola, ¿no? Claro. Hablando, usted mencionó algunos tratamientos, yo le comento de que la Universidad Nacional de Ingeniería, un proyecto reciente donde se usa partículas muy pequeñas, las nanopartículas, ¿no?, que ya han sido demostradas que pueden, a la luz del sol, potabilizar el agua. Usted ha mencionado las bacterias, y así puede haber una gama de variedades, las irradiaciones por fuentes de electrones, rayos ultravioleta también. Entonces, hay una cartera entonces de tecnologías, y como siempre ocurre en el país, no usamos las tecnologías que ya están adecuadas. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay un dispositivo legal que no lo obliga a una ciudad pequeña, como digo yo, de 5.000 habitantes para arriba, que así sea el río cercano a su pueblo, no debería tirarse nunca. Eso genera la cultura de aprecio al agua, ¿no? Es decir, como tenemos mucha agua, tenemos una cultura de que es infinita, y además que el cambio del medio ambiente o cambio climático no está relacionada con la escasez del agua. Y ocurre que sí, porque el deshielo es efecto del cambio climático. Exacto. Consecuentemente, el agua que yo tendría a futuro, en tanto ya no habría hielo, disminuye esa cantidad. Por tanto, la escasez viene del cambio climático. Entonces está amarrado la cultura de aprecio, digamos, al agua, viene también por respeto al medio ambiente, ¿no? Y tocando dentro del punto de servicios también, esto que yo quiero hablar es sobre el ahorro, ¿no? El ahorro y derroche casi están juntos. Entonces, desde el punto de vista de la cultura, ¿cuáles son lo que más peca la ciudadanía en Lima, por ejemplo, y qué volumen habría? Creo que has mencionado algo de ella. Si nosotros solamente hiciéramos 2 o 3 acciones correctivas, ya tendríamos, ¿no es cierto?, un ahorro de agua que podría ser casi como descubrir una fuente de agua. Exacto. ¿Cuáles serían esas acciones, digamos, más que podríamos hacer para corregir nuestros hábitos, ¿no? Claro, una acción simple, por ejemplo, que podemos hacer en casa, ¿no? Por ejemplo, el principal problema del desperdicio de agua en las casas es por los inodoros, por los tanques bajos que utilizan para los baños, ¿no? Nadie le da importancia, el agua se está yendo, no reparen, ¿por qué vamos a gastar, no? Sí. Ahí tenemos otro gasto más importante, ¿no? Como tener dinero para el fin de semana, para irnos de fiesta, etcétera, ¿no? Yeah. Y ahora se utilizan tanques Cames que tienen menor agua, se utilizan tanques de 4 litros, inclusive se trabajan con tanques duales, en el cual 2.5 litros se utiliza para desagüe y 1.5 solamente para, digamos, nuestras necesidades primarias, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero muchos de los tanques son antiguos, tienen 4, 5, 6 litros. Una acción sencilla es colocar una botella de litro de agua, claro, llenarla de agua y tenerla ahí.
solamente por cada emisión que hagamos de estos servicios estamos ahorrando 1 litro de agua. Que lo hagamos 15 veces al día y ahorramos 15 litros al día. Solamente 15 litros al día. Al mes estamos hablando de 450. Entonces estamos hablando ya de cantidades importantes, medio metro cúbico de agua. Y ahora solamente de un hogar, por ejemplo, ¿no? Otro tema es en los hábitos de aseo. Mientras nos estamos cepillando los dientes, dejamos que el agua se vaya. Porque mejor no llenamos un vaso de agua y nos cepillamos los dientes. Igual cuando prendemos la terma, estamos acostumbrados a bañarnos con agua caliente hasta en verano, esperamos hasta que el agua se caliente, hasta que se desperdicie el agua, porque no colocamos un balde de agua ahí mientras se llegue el agua caliente, y esa agua nos sirve para regar de repente nuestras plantitas que tenemos en el jardín. Es decir, o sea, hay un problema serio en el país cultural. Estamos ya en algunos lugares con el recorte de agua potable. Está produciéndose ya en el Perú una escasez en algunas regiones, o todavía, o todos tienen 24 horas de disponibilidad de agua. No, nunca hemos tenido disponibilidad de 24 horas de agua. Aquí en Lima tenemos 24 horas, ¿a cualquier hora tú lo puedes abrir? No necesariamente, o sea, puede haber disponibilidad de agua, pero no la misma cantidad. La misma cantidad. Exacto, o sea, no hay, pero el tema es, por ejemplo, ¿no? Estamos generando mayor población, mayores condominios, pero seguimos utilizando la misma red. Ya esto se va a ver en los próximos años. Y yo pienso que sí, que ya debe empezar a escasear este recurso. SEAPAR va a querer ampliar más sus redes, pero no es fácil. Ya solamente aquí en Surco este año hemos tenido como 4 cortes de agua. Y bueno, porque ellos están en un problema que cada vez que hay un problema con un mantenimiento, simplemente nos quedamos sin agua. Sí. Allá en Hilo, yo tenía entendido que algunos me comentaban que a partir de las 10 de la noche en Hilo, por ejemplo, ya les dicen que en algunos barrios no van a tener agua. ¿Por qué? Porque hay una escasez notoria. Ahí estaba tomando unas cifras, acá decían, el término de la tensión hídrica. La tensión hídrica es un indicador de escasez. Una persona para que tenga escasez, debe haber 1000 metros cúbicos menor que ella por persona, entonces se denomina escasez. Con estas cantidades hacen números y dicen, ¿no?, que el año 2050 a más o menos 76 países, que vienen a ser las 2/3 partes de la población total, estarían en problema de escasez. Entonces, frente a eso, como físico que soy, yo diría, el problema es de dinero, más no de tecnología. Porque teniendo al frente el mar, construyo plantas desalinizadoras, claro, y dispondría de agua. Pareciera que entonces tenemos o no tenemos conflicto a futuro con el agua. Acá hay un tema muy importante, y es el tema político, que de repente, el problema es, decimos, sí, no tenemos dinero. Yo le diría que en el Perú los últimos años, los últimos 10, 15 años, sí se han manejado bastantes recursos. El tema es una decisión política. ¿Por qué? Porque el agua no vende, políticamente hablando. Aunque parezca algo descabellado, los políticos lamentablemente utilizan los recursos para cualquier tema, pero menos para el agua. Prefieren 1000 veces, por ejemplo, parchear una pista, una vereda, pero no trabajar en el tema de buscar nuevas fuentes hídricas, hacer plantas de tratamiento. Y algo le digo, y lo peor de todo, no sé si usted recordará, hace un par de años, hace unos 3, 4 años, hubo un periodista muy conocido que le hizo ganar las elecciones al papá de uno de sus amigos. ¿Por qué? Porque aparentemente en este distrito, que es San Isidro, se estaba regando con aguas residuales, pero agarró y se expresó de mala manera. No, en este distrito utilizan agua del desagüe, que huele, esto es una porquería, ¿no? Pero lo hizo de mala intención. El daño que ha causado estas declaraciones no se pueden medir. Ahora los políticos no quieren invertir en plan de tratamiento porque dicen, no, después mi enemigo me va a sacar esta frase y voy a perder las elecciones. Hay un tema acá que los ingenieros nos olvidamos, que los ingenieros deberíamos participar más activamente en política, porque lamentablemente el tema del agua ya no es un tema solamente, si bien ese es un tema técnico, no se puede manejar solamente de manera política. Tiene que haber una unión
técnicas políticas, si no, esto no va a funcionar. Si el político quisiera hacer, lo haría. Entonces, yo le diría al político, perfecto, haz tu plan de tratamiento, pero ¿sabes qué cosa? A la gente no le vendas que gracias al plan de tratamiento vas a ahorrar plata, no, simplemente haz una concesión con una empresa pequeña, aunque sea, y esa empresa pequeña que te cree un parque infantil ecológico, le digo. Vas a tener árboles, vas a tener vegetación, vas a tener juegos, y eso es lo que vas a vender. Entonces, como se dice, hay que darle un valor agregado, lamentablemente, a estos proyectos, porque con los políticos que tenemos ahora, lamentablemente ellos lo ven de esa manera. Bueno, juguemos con los políticos, pero hagamos tecnología. Estamos cerrando ahí el programa, y para finalizar, quisiéramos de usted que se comunique con la audiencia nuestra, que es variada, desde estudiantes de secundaria, profesores, hasta profesionales, que nos haga un llamado pues a generar mayor conciencia por el uso racional del agua, aspirar a una cultura mucho más positiva, teniendo en cuenta que el recurso agua a futuro corre peligro de ser empleado en la misma cantidad. Entonces, para cerrar, quisiéramos que nos dé algunas palabras finales. Sí, yo le agradezco al programa Ciencia Hoy por la oportunidad brindada para tratar este tema, que es muy interesante y podríamos hacer muchos programas sobre esto, pero yo le digo a todos los estudiantes, a los colegas, a la sociedad en general, que debemos preocuparnos por este tema. Con las medidas sencillas podemos empezar, que estamos tomando, y también decirles que cuentan con el Colegio de Ingenieros para que ustedes puedan resolver sus dudas, para que cualquier inquietud o cualquier aporte es bienvenido para nosotros. El Centro de Ingeniería del Agua forma parte de los centros de ingeniería, tenemos una oficina acá, tenemos una página web, y en la cual próximamente estaremos promoviendo, haciendo mayor difusión de estos temas, y esperamos que nos acompañen en esta cruzada que emprendió el Colegio de Ingenieros por el uso racional de este recurso, que es importante para nuestra civilización. Agradecemos entonces la presencia del ingeniero Fernando del Río, presidente del Centro de Ingeniería del Agua, en esta interesante entrevista. Y volvemos luego de esta pausa. Nuevamente aquí en su programa Ciencia Hoy, lo que nos ha comentado el ingeniero Fernando del Río realmente es de gran preocupación. Estamos derrochando el agua, no estamos teniendo una cultura de aprecio por ella. Así que el panorama que se nos viene más adelante, si seguimos en esa situación, realmente es incierto. ¿Qué dices, Agustín, sobre ese tema? Sí, realmente el objetivo del programa ha quedado casi en el camino, por cuanto es un tema bastante complejo. Sin embargo, queda por reconocer que necesitamos de una mayor racionalidad en el uso del agua, ¿no? Y esta tiene que ver con nuestra escasa o poca cultura de aprecio al agua. Y tal vez esto se deba a que no tenemos bien claro que el problema del agua es que va a escasear por efecto del cambio climático, y a su vez el cambio climático o modificación del medio ambiente es ejercida por el hombre. Así es. Entonces al final queda todo siempre en mejorar desde niño nuestro aprecio a la tierra, a los recursos naturales, que no son infinitos. Yo diría entonces que es un trabajo conjunto que tenemos que hacer desde el individuo propiamente dicho, de forma aliada con el colectivo, autoridades, ciudadanía y empresa. Yo creo que esa es la razón, digamos, final por la que teníamos que complementar el trabajo por disponer el agua, que es un bien definitivamente indispensable para la vida. Queridos amigos, mejoremos la cultura de aprecio por el agua. Muchísimas gracias por su atención. Volvemos la próxima semana, siempre en la grata compañía de nuestro amigo Agustín Zúñiga Gamarra, que nos viene acompañando ya desde el inicio del programa, desde el año 2010.